Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Indudablemente, la noticia de la semana en Colombia es el proceso que lleva el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es acusado de los delitos de soborno y de fraude procesal. Un proceso que viene hace 5 años y que nos ha permitido sacar algunas conclusiones parciales. La primera, que definitivamente la Fiscalía General de la Nación ha ralentizado el proceso, y esto se vio claramente ayer con el discurso del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el señor Javier Cárdenas, quien reemplazó a Gabriel Jaimes y parecía un abogado más de Álvaro Uribe Vélez. O sea, le pagamos a la Fiscalía con dinero del Estado para que sean abogados defensores de Álvaro Uribe Vélez. Lo mismo sucede con la Procuraduría General de la Nación, el señor Vladimir Cuadro, que se hizo famoso por ser el abogado de Enilce López Romero, alias La Gata, una señora que está presa desde el año 2006 por los delitos de homicidio y de lavado de activos en el marco de la mafia de las apuestas, que entre otras cosas la señora alias La Gata fue aportante con dinero a la campaña presidencial del mismísimo Álvaro Uribe Vélez en el año 2002. Y no es extraño que este procurador Vladimir Cuadro salga a decir falacias para defender a Uribe y que haya sido abogado de una patrocinadora de la mafia, alias La Gata, que fue aportante a la campaña de Uribe. Pero este argumento, que es una falacia en el fondo de Vladimir Cuadro Crespo, se cae porque él está diciendo que las interceptaciones telefónicas que le hizo la Corte Suprema de Justicia a Álvaro Uribe Vélez fueron ilegales, cuando en el proceso con el abogánster Diego Cadena ya se ratificó que estas pruebas son totalmente legales, porque la Corte Suprema de Justicia tiene las potestades legales para interceptar a personajes que estén siendo investigados, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que el señor Uribe tuvo 4 defensores cuando debía tener solo 2 en esa audiencia que se dio ayer. Tuvo la defensa de la Fiscalía a través de Javier Cárdenas, la defensa de la Procuraduría mediante Vladimir Cuadro, el ex abogado de alias La Gata, de la mafia de las apuestas, de la mafia del lavado de activos y de homicidio, presa desde el 2006 y en casa por cárcel desde el 2018. Y las otras 2 joyitas que defienden a Uribe es el prestigioso abogado Jaime Granados Peña, famoso por defender la democracia maestro, por haber sido defensor del coronel Alfonso Plazas Vega, que fue condenado de unos crímenes de terrorismo de Estado en el Palacio de Justicia. Entonces el señor Jaime Granados Peña es feliz defendiendo el terrorismo de Estado, porque en este caso no solamente
defiende a Álvaro Uribe Vélez, sino que también fue defensor del tristemente recordado coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por el terrorismo de Estado del Palacio de Justicia, en donde fuerzas militares asesinaron cruelmente a magistrados y desaparecieron a otros solo por borrar evidencias. Y la otra joyita que defiende a Uribe en este proceso es otro tristemente abogado o abogánster, Jaime Lombana, famosísimo por tener 14 cuentas bancarias en Curazao. También famosísimo por haber sido detenido varias veces en New York, Estados Unidos, y también famosísimo por sus peleas en estado de embriaguez y por amenazar de muerte al señor Jorge Matos en el 2020 en un escándalo que tuvieron precisamente en Estados Unidos. Así que esas son las 4 joyitas que defienden a Uribe. Una fiscalía que es uribista, que fue montada por Uribe, muy bien representada por el uribista fiscal Javier Cárdenas, una procuraduría uribista montada por Uribe, muy bien representada por Vladimir Cuadro, que ha sido abogado de la mafiosa alias La Gata, presa por lavado de activos y por homicidio, el defensor del otro terrorista de Estado, Jaime Granados, que defiende al terrorista de Estado, Alfonso Plazas Vega, y el otro abogado, abogánster escandaloso, que se cree superior a Diego Cadena, tilda a Diego Cadena y a Abelardo de las Priellas de ser abogánsters, pero él también es un abogánster de las 14 cuentas bancarias en Curazao, detenido en Nueva York, acusado e investigado varias veces por lavado de activos y por protagonizar escándalos en estado de embriaguez, amenazando al señor Jorge Matos. Esas son las 4 joyitas que defienden a Uribe. Cuando están defendiendo las víctimas del proceso y que claramente tienen razones éticas más que profesionales para tomar esta postura. Tenemos acá al abogado del senador Iván Cepeda, el señor Reinaldo Villalba Vargas. Este señor ha sido un abogado de víctimas y la historia así lo demuestra. Recordemos que el señor Villalba fue abogado de las víctimas en la masacre de Cajamarca y de Chengue. También este señor fue abogado, defensor de las víctimas de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en el gobierno de Uribe en el departamento de Huila. Y también este señor ha sido defensor de lo que se conoció en la historia de Colombia como el magnicidio a Carlos Pizarro León Gómez y también del asesinato al periodista Guzmán Quintero y al sindicalista Jorge Ortega. Esos han sido los procesos del doctor Reinaldo Villalba Vargas, abogado de Iván Cepeda en este caso. El otro que también tiene ética y que ha sabido enfrentar a Uribe desde que hizo parte de la Fiscalía General de la Nación es el señor Luis Eduardo Montealegre, que es un experto en semiótica jurídica y que ayer dio una cátedra magistral de cómo se puede aplicar la teoría y la filosofía del lenguaje a este tipo de procesos penales como el que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este señor hizo parte de la Corte Constitucional del año 2000 al año 2004, luego del año 2004 al año 2013 hizo parte de unos procesos académicos y se retiró de las funciones públicas, pero fue nombrado fiscal general de la Nación en el año 2013 y al ser un fiscal recomendado por Juan Manuel Santos, claramente quedó como enemigo de Álvaro Uribe Vélez,
Lo mismo que Jorge Fernando Perdomo, que es el otro fiscal que también hizo parte de la audiencia ayer. Este Perdomo fue fiscal 4 meses en el año 2016 y fue vicefiscal del mismo Luis Eduardo Montealegre. Son dos fiscales que han actuado con ética, que han denunciado falsos positivos, que han denunciado delitos comprobados como las chuzadas del DAS, sobre todo a magistrados, que también fueron chuzados periodistas y defensores de derechos humanos. Todo aquel opositor del gobierno de Uribe fue chuzado y en ese proceso fueron muy importantes en la fiscalía en ese momento Jorge Fernando Perdomo y Luis Eduardo Montealegre. Miren la diferencia entre los que defienden a Uribe y los que, entre comillas, atacan a Uribe, pero no es que ataquen a Uribe, son personas que tienen ética y que ponen la ética por encima de su profesión, no son abogánsters como los que vemos en el lado de Uribe. Y el otro, el famosísimo abogado penalista, muy mediático, Miguel Ángel del Río, que en este caso, al igual que Reinaldo Villalba Vargas, también es un abogado de víctimas en este proceso y está defendiendo a la señora Deyanira Gómez Sarmiento, la ex esposa del testigo clave en este proceso, el señor Monsalve. Y el abogánster Diego Cadena presionó a la señora Deyanira Gómez para que se retractara de unas declaraciones y por eso la Corte declaró a Deyanira Gómez como víctima del proceso. Y la revista Semana le quería hacer un falso positivo judicial a la señora Deyanira Gómez con una noticia falsa diciendo que esta señora hacía parte de las FARC. Y la Corte no solamente refutó esa falsa acusación o esa calumnia de la revista Semana, sino que declaró legalmente a la señora Deyanira Gómez Sarmiento como víctima de ese abogado uribista Diego Cadena, que en este momento ya está pagando las consecuencias y que se espera que Álvaro Uribe Vélez también pague, porque esto no es un proceso que se inventaron para dañar la reputación de Álvaro Uribe Vélez, es un proceso que lleva 5 años, en donde hay miles de páginas, en donde hay grabaciones, interceptaciones telefónicas, pruebas documentales, y esto no es como lo quiere vender la prensa tradicional uribista, que no, que es una persecución contra Uribe, que Reinaldo Villalba Vargas lo está persiguiendo, que porque persiguió falsos positivos, que Luis Eduardo Montealegre lo persigue, que porque es santista, que Jorge Perdomo también lo persigue por ser santista, que Miguel Ángel del Río lo persigue por ser seguidor de Petro. No, esto no tiene nada que ver con temas ideológicos o políticos, son temas éticos y judiciales en donde vemos que a Uribe lo está defendiendo un fiscal de la misma fiscalía que puso el gobierno uribista de Iván Duque Márquez, el fiscal Javier Cárdenas, en donde vemos que a Uribe lo está defendiendo la Procuraduría que montó el mismo clan de los Char con la procuradora Cabello, Vladimir Cuadro, abogado de la mafiosa alias La Gata, que a Uribe lo está defendiendo Jaime Granados Peña, el mismo abogánster que defendió al terrorista de Estado del Palacio de Justicia, Alfonso Plazas Vega, que a Uribe lo está defendiendo el escandaloso Jaime Lombana, el de las 14 cuentas bancarias en Curazao, el de paraísos fiscales, el detenido en Nueva York varias veces y el que ha protagonizado escándalos en estado de embriaguez al estilo de Alex Flores con Jorge Matos. Entonces, ya sabemos quiénes son los 4 que defienden a Uribe y los 4 que defienden la ética y la verdad, las víctimas. Porque en este caso se ha demostrado que la víctima es Iván Cepeda, que la víctima es Deyanira Gómez Sarmiento y que
hay pruebas contundentes porque la jueza 41, que entre otras cosas, no es necesario decirle la jueza, con decirle la juez es suficiente porque ahí está el género. La juez 41, Laura Barrera, estudió un expediente de miles de páginas y por eso negó la preclusión del proceso como lo pretende la Fiscalía Uribista y la Procuraduría Uribista. Y yo nunca había visto que un expresidente envuelto en un escándalo de estos tenía 4 abogados defensores. Bueno, que tenga 2 y que los pague él y que estos abogados hayan defendido a otros terroristas de Estado, normal. Pero que tenga 2 entidades del Estado a la que le pagamos con impuestos para que procuren el bien general, para que investiguen con imparcialidad y que estos 2 entes del Estado, como la Fiscalía y la Procuraduría, se presten a defender a un expresidente bastante cuestionado, con un montón de procesos en su contra, es algo normal que demuestra el poder que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez en Colombia, que me atrevo a decir que tiene más poder que el mismo presidente Gustavo Petro, porque tiene casi medio Congreso, tiene los medios más vistos, más masivos a su favor, como Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, El Tiempo y demás, y aparte de todo tiene la Procuraduría y la Fiscalía a su favor. Así que Álvaro Uribe definitivamente es el hombre más poderoso de Colombia. Bueno, ahora sí quiero leer algunos de sus comentarios para que escuchemos lo que dijo la juez 41 y lo que le respondió el imputado expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para que ustedes vean cómo Uribe es un maestro de la retórica. No se puede negar que Uribe tiene una verborrea que es persuasiva y por eso hay millones de personas que le siguen creyendo a Uribe, habiendo 1000 páginas de este proceso que demuestran que Uribe está imputado con justa causa y que el proceso no tiene por qué precluir. Aún así, Uribe dice una verborrea de 40 minutos en donde seguramente los que no conocen el proceso le van a creer, pero los que llevamos este proceso hace 5 años, porque hace 5 años que estamos investigando este proceso, sabemos que Uribe tiene todas las de perder en un juicio y por eso Uribe y sus abogados, incluyendo la Procuraduría y la Fiscalía como los terceros y los cuartos abogados, están haciendo lo posible para que Uribe no vaya a juicio, porque saben que en juicio Uribe probablemente sería condenado. Bien, vamos a leer algunos comentarios. Un saludo para Erdi, para Kenia Pava, para Luz Elena Gómez. Bueno, yo critico cualquier forma de fanatismo, en este caso el fanatismo musulmán, pero no tenemos por qué preocuparnos por los musulmanes y por su fanatismo, porque aquí tenemos gran parte de los uribistas que son ciegos y fanáticos, así que ahí tenemos los musulmanes locales. Bueno, un saludo para Santiago Jiménez Alarcón. Yo también soy escéptico hasta que dure esta fiscalía, porque lo que dijo ayer el abogado penalista Miguel Ángel del Río, que ojalá sea el próximo fiscal, es contundente. Mientras que esté esta fiscalía, Uribe no va a pagar cárcel. O sea, el proceso se va a ralentizar. Esta fiscalía uribista ha ralentizado el proceso 2 años. Y esto no es porque lo diga el abogado Miguel Ángel del Río, es porque los hechos así lo demuestran. Entonces, a la fiscalía de Francisco Barbosa le quedan todavía unos 9 meses. Entonces, Uribe va a estar tranquilo 9 meses, porque tiene una fiscalía de bolsillo y mientras que esté esa fiscalía, no se va a hacer justicia. Bueno, un saludo para Ere, también para Darius. Darius dice que al final de la audiencia no entendió cómo quedó todo lo que hablaron ayer. Entonces podemos decir que la negación de la preclusión sí se va a efectuar hacia haya apelado a la fiscalía. Excelente pregunta la de Darius. La juez 41, Laura Barrera,
negó la preclusión. Entonces el caso va a manos del Tribunal Superior de Bogotá, que va a estudiar ese expediente que es larguísimo. Imagínense ustedes leer 1000 páginas, o bueno, son más de 1000 páginas, porque hace 3 años ya eran 1000 páginas cuando el expresidente Álvaro Uribe estuvo privado de su libertad un tiempo con aquella prisión domiciliaria. Y si hace, imagínense ustedes, si hace 3 años eran 1000 páginas, imagínense ahora cuántas páginas son. Así que el Tribunal Superior de Bogotá tiene que leer todo el expediente y miren la ridiculez. Tiene que decidir si el caso se precluye o si vuelve a la fiscalía. Y la fiscalía ya vimos que es uribista y hace 2 años sabemos que es uribista. Entonces por eso les digo, mientras que esta fiscalía sea uribista, el proceso no va a avanzar. Por aquí veo que llegan más comentarios. De acuerdo con Luz, la ética es lo más importante. Bueno, Miguel Ángel del Río, él ha sido abogado de víctimas y él está defendiendo a la señora de Yanira, que la corte la declaró como víctima. No sé si él tiene alguna prueba de que Miguel Ángel del Río no tiene ética, que la demuestre y que lo denuncie formalmente, porque yo por lo menos no le encontré expedientes raros. No he visto que Miguel Ángel del Río defienda a los terroristas como Plazas Vega. Tampoco he visto que defienda a alias La Gata, que esos sí son los abogados que no tienen ética, que no les importa defender mafiosos y terroristas con tal de ganarse un dinero y de tener 14 cuentas bancarias en Curazao, como el señor Lombana, abogado de Uribe. Y Miguel Ángel del Río no es abogado de Petro, o sea, está muy desinformado el señor Ere. Miguel Ángel del Río es abogado de Deyanira. Que tenga simpatía con el gobierno de Petro es cierto, pero Petro no necesita abogado porque Petro no está imputado como Álvaro Uribe Vélez. Y por otro lado, es falso que Miguel Ángel del Río tenga un sesgo comunista, socialista, porque esto no es de ideología. Y ese es el error en el que caen muchas personas. Esto no es un tema de ideología. Es un tema de unas llamadas que fueron interceptadas legalmente por la Corte Suprema de Justicia. No fue ilegalmente como quiso hacernos creer ayer el defensor de alias La Gata, el señor Vladimir Cuadro. Fueron pruebas que la Corte determinó de manera legal, haciendo uso de sus facultades legales, y en esas interceptaciones hay dos transcripciones, una falsificada, que es la de la Fiscalía, y otra en donde se evidencia que claramente existen elementos probatorios para afirmar que el señor Álvaro Uribe Vélez incurrió en los delitos de soborno y de fraude procesal. Entonces, esto no es de socialismo, capitalismo, no, esto no tiene nada que ver con eso. Y Miguel Ángel del Río no es socialista, y si lo fuera tampoco sería un delito. Bueno, y por acá llega también un comentario de Clayton Carmine, los que defienden al Matarife porque son personas igual que él. Bueno, y yo no sé, pero si algo hemos visto en estos años es que Uribe ha estado mezclado con pura delincuencia. Miren, Cardona, narcotraficante. Recordemos que Uribe le dio licencias a Cardona cuando era director de la Aeronáutica Civil, y Uribe le decía a Iván Duque Escobar, el padre de Iván Duque Márquez, cuando Iván Duque Escobar era gobernador de Antioquia, que Cardona era un hombre de bien. Y ese Cardona, al que Uribe definía como un hombre de bien, resultó condenado por narcotráfico. También pasó así con varios funcionarios que Uribe dijo que eran hombres de bien. Sabas Pretel de la Vega, un hombre de bien,
condenado por parapolítica y por política, involucrado hace poco también en el tema de Salvatore Mancuso, la política, que fue un delito comprobado. Diego Palacio, el otrora ministro de Uribe de Salud y de Protección Social, también condenado por política. Noguera, condenado por parapolítica y por llenar el DAS de paramilitares para chuzar a opositores, a periodistas y a políticos críticos del régimen de Uribe. Entonces, miren, está también María del Pilar Hurtado, también condenada por las chuzadas del DAS. Entonces, siempre que Uribe dice que una persona es un hombre de bien, termina condenado por narcotráfico, por paramilitarismo, por corrupción. Entonces, esa es la clave. Cuando Uribe diga que alguien es un hombre de bien, es porque es un hombre de mal. Es una ironía. Bueno, y por acá también llega un comentario de Jorge Ríos, que dice: los 4 abogánsters que defienden lo indefendible son Margarita Cabello, Fracaso Barbosa, Jaime Lombana y Jaime Granados. Lamentablemente los hechos así lo demuestran. Bueno, y por acá también está un comentario de Libertad y Orden que dice: imaginémonos a Miguel Ángel del Río como fiscal. Todos los que no aplaudan el socialismo van para la cárcel. Bueno, es una falacia de falsa causalidad, pero de aquí hasta China. Miguel Ángel del Río no es socialista, empezamos por ahí. Ni siquiera Gustavo Petro es socialista. Ellos son progresistas y no tienen en este momento un expediente como para uno decir que tienen problemas con la ley. Y por otro lado, una Fiscalía General de la Nación debe tratar de alejarse al máximo de la ideología. Francisco Barbosa ha sido al lado de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez las más politizadas. Y por eso, en este momento, estamos ante ese campo de impunidad. El Clan del Golfo ha sido también beneficiado por la Fiscalía de Barbosa. Entonces, decir que Miguel Ángel del Río va a ser un fiscal inquisidor es un error lógico, es una falacia y no tiene el más mínimo sustento. Nelson Solano Farfán dice que hay 3 candidatos para la Fiscalía General de la Nación: el doctor del Río, Iván Velázquez y la doctora Monsalve, que es la fiscal de hierro. Sí, esa terna es excelente. La fiscal Monsalve, que no le da miedo investigar a clanes parapolíticos, y por eso el fiscal Francisco Barbosa la trasladó para que no siguiera investigando a parapolíticos. No les da miedo investigar a personajes como Luis Alfredo Ramos. Y miren que los 3 tienen las mismas características. Han sido defensores de víctimas de falsos positivos, han investigado a parapolíticos, a narcopolíticos. Entonces, en febrero, probablemente, la Fiscalía General de la Nación va a caer en buenas manos y por fin se va a hacer justicia en casos de impunidad como este de Uribe. Un saludo para Ana Jensi Morales Sáenz. Muchas gracias por la sintonía. También para Héctor Martín Sánchez. Bueno, no alcancé a leer el comentario de Héctor porque pasó muy rápido. Me gustaría que me lo repita. Un saludo para Plácido, para Julián, para Carlos Henao. Y también por aquí Josué dice que hay que montar un fiscal de verdad. Recordemos cuando se dio el famosísimo escándalo del proceso 8000 en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuando el cartel de Cali patrocinó esta campaña y a través de unos narcocassettes se supo la verdad. Y el fiscal de Grave, que era afín al gobierno de Samper, se hizo el bobo. Y el escándalo solo se pudo investigar bien cuando hubo cambio de fiscal. Cuando
de Grave, que entre otras cosas fue el primer fiscal que tuvimos en Colombia, fue reemplazado por Alfonso Valdivieso, un fiscal que no era afín con Ernesto Samper Pizano, y ahí se destapó todo el tema de los narcocassettes y empezaron a pagar cárcel los responsables de estos dineros calientes del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper Pizano. Y recordemos que Botero pagó, que el periodista Giraldo pagó, que Palomari pagó, y que se empezó a desmantelar el cartel de Cali. Y obviamente la justicia se quedó corta porque Ernesto Samper Pizano se sacó en limpio diciendo que todo fue hecho a su espalda. Pero al menos se salió de la impunidad que había con The Grave y se llegó a la justicia gracias al nuevo fiscal Alfonso Valdivieso. La historia no se repite, solo pueden haber semejanzas. La historia solo se repite por analogías, no por identidad. Por eso puede que esta vez pase algo similar, que salga el año entrante Francisco Barbosa de la Fiscalía y que llegue un fiscal como Miguel Ángel del Río, como Angélica Monsalve, como Iván Velázquez, y que la investigación avance y sea lo más imparcial posible. Que no siga viéndose la Fiscalía y también la Procuraduría como el tercer y el cuarto abogado de Uribe. Y ayer se evidenció en esa audiencia que duró de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, fueron 14 horas, sacando una hora de almuerzo, fueron 13 horas en donde vimos claramente 8 posiciones, 4 a favor de Uribe y 4 a favor de lo que muestran los hechos, de lo que muestran las grabaciones, de lo que muestran los documentos, de lo que muestran los testimonios. Porque uno escucha el discurso de Eduardo Montealegre, el discurso de Villalba, el discurso de Miguel Ángel del Río, el discurso de Perdomo, y es un discurso basado en hechos, puros hechos. Grabación tal, día tal, testigo tal, y puros argumentos interesantísimos de semiótica jurídica, de hermenéutica, de análisis crítico del discurso. Y uno escucha la otra parte y son puras falacias. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre decir al procurador Vladimir Cuadro Crespo que la Corte tomó pruebas de manera ilegal? Por favor. O sea, está diciendo que la Corte utiliza mecanismos ilegales para interceptar llamadas. Por favor. Cuando la Corte tiene toda la potestad de interceptar llamadas, y sobre todo si es una persona que está siendo investigada como el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso vamos a escuchar lo que dijo la juez 41, que decidió, teniendo en cuenta miles de argumentos, porque no fue que, ay no, es una juez comprada, no, una juez totalmente imparcial que leyó miles de páginas para tomar esa decisión. Vamos a escuchar lo que dijo la juez y también vamos a escuchar la respuesta que dio Uribe para que ustedes saquen sus conclusiones y vean que la juez se está basando en hechos, en documentos, en pruebas, en llamadas, para no precluir el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. O sea, esto no fue algo premeditado, no fue algo como arbitrario. Vamos a escuchar lo que dijo esta señora. Acá se los tengo preparadito para que ustedes saquen sus conclusiones. Que esto no es arbitrario, pues como están queriendo decir por ahí algunos. Esto fue un proceso muy pensado.
Así, el mérito de los puestos solicitado por el Tribunal de Adscrito Comisión de Conocimiento de Bogotá resuelve. Primero, negar la solicitud de preclusión solicitada por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia entre la investigación adelantada en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula número 70041053, frente a los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal descrito en los artículos 444 al 453 del Código Penal, y que ha apoyado la defensa del Ministerio Público por lo anteriormente expuesto. Segundo, esta funcionaria se declara impedida para conocer del juicio conforme lo establecido en el artículo 56, numeral 14, y en concordancia con el artículo 335 de la línea 106 de 2004. En consecuencia, se ordena entregar las diligencias al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio para que las mismas sean devueltas a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente. Eso se llama hacer el trabajo por el cual le pagamos. O sea, ¿para qué pagamos impuestos? Para que haya separación de poderes, para que se actúe conforme a la ley, a los hechos. Y claramente, si están alegando cosas que ya la Corte definió, ¿cómo pretenden que el Tribunal Superior de Bogotá diga que la Corte interceptó ilegalmente las conversaciones de Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo van a convencernos de que el Tribunal Superior de Bogotá va a desconocer la legitimidad que tiene la Corte Suprema de Justicia para interceptar llamadas? Y yo nunca había visto a Álvaro Uribe tan hundido como esta vez, porque Álvaro Uribe Vélez tuvo la fortuna de tener mayorías en el Congreso y de tener la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes a su favor. Por eso, cualquier escándalo que había en el gobierno de Uribe, todo lo congelaba la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. Uribe siempre ha estado acostumbrado a gobernar con mayorías en el Congreso y con entidades de bolsillo, como la Procuraduría, como la Comisión de Acusaciones, en este caso con la Fiscalía también. Pero si algo permite en el Estado Social de Derecho de Colombia es ver que aquí hay una independencia en la justicia. Y la justicia es eso: mirar todo el expediente, analizarlo y determinar que este proceso no puede precluir, como lo pretende Uribe, sus abogados Granados y también el señor Lombana, y como lo pretende la Fiscalía y la Procuraduría, que esto no debe precluir porque existen pruebas contundentes, materiales, no solamente testimoniales, existen pruebas materiales de que efectivamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez incurrió en los delitos de soborno y de fraude procesal. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de Uribe a esta decisión que tomó la juez 41. Y van a ver ustedes que Uribe trata de falsificar la realidad con puras falacias, con puros sofismas y con ideas que solamente creen sus seguidores. Realmente Uribe se aprovecha de que gran parte del pueblo colombiano no conoce el proceso, un proceso que lleva 5 años y que tiene miles de páginas escritas, y aprovecha esta ignorancia para venderse como una víctima. Pero lo más gracioso es ver que Uribe no solamente se vende como una víctima, como un perseguido político, sino que también insiste en su discurso en que personajes como Luis Carlos Restrepo, Sabas Pretel de la Vega, Diego Palacio, Noguera, Andrés Felipe Arias, María del Pilar Hurtado
personajes condenados son perseguidos políticos también. O sea que así el proceso se mantenga y que el Tribunal Superior de Bogotá lo mantenga y la Fiscalía de Barbosa lo logre procrastinar, pero que aún así el proceso se mantenga y llega el momento en que Uribe llega a juicio y es condenado, Uribe va a seguir diciendo que él fue víctima y que es un perseguido político de la justicia colombiana. Y esta retórica le ha funcionado para tener el poder en Colombia en prácticamente 20 años. Y por eso digo yo que Uribe es más poderoso que el mismo presidente Gustavo Petro, porque tiene casi medio Congreso, los medios comunicativos más poderosos, los que tienen más seguidores, como Caracol, RCN, Semana, El Tiempo, El Espectador, tiene los medios masivos a su favor y tiene la Procuraduría y la Fiscalía a su favor, aparte de tener mucho dinero. Así que Uribe definitivamente es el hombre más poderoso de Colombia, pero yo quiero que lo analicemos entre líneas, porque ayer noté que Uribe dijo unas falacias que son fácilmente refutables, pero para el colombiano promedio que está desinformado es fácil de creer, porque Uribe se victimiza otra vez como se victimizó en el escándalo de los falsos positivos, diciendo que no era culpa de él, que eran unas manzanas podridas, como se victimizó en el proceso de las chuzadas del DAS, en donde se aprovechó que Sabas Pretel, Diego Palacio y Echeverry pagaron cárcel por él. También se victimizó y victimizó a Andrés Felipe Arias en el robo multimillonario de agroingresos, robo seguro de los 70.000 millones. También se victimizó la chuzada del DAS con Noguera, la parapolítica de Noguera. Entonces Uribe está acostumbrado a victimizarse y con esos diminutivos y con ese discurso de pobre viejito, pobre víctima, millones de personas le siguen creyendo al señor Uribe. Y es importante estudiar lo que ayer aplicó el exfiscal Eduardo Montealegre, una semiótica jurídica, una filosofía crítica del lenguaje. Es importante aplicar esos principios para poder entender el nivel de manipulación y de falacia, no solamente del discurso de Álvaro Uribe Vélez, sino de sus abogados Granada y Lombana y de sus otros abogados, que no deberían ser abogados de él porque pagamos con recursos del Estado, recursos de todos, para que sean imparciales, pero que sus abogados de la Fiscalía y de la Procuraduría también lo defienden. Entonces, es tanto el nivel de manipulación que, mire Uribe cómo se victimiza en lo que dijo con rabia, porque Uribe tenía rabia ayer contra la juez 41 que no quiso precluir este proceso por los delitos de soborno y de fraude procesal. Bueno, esto fue lo que dijo Uribe. Vamos a escucharlo con atención. Muchas gracias, señora juez, por permitirme, a través de su despacho, hacer llegar estos comentarios a los magistrados del honorable tribunal. Agregaré en ese envío lo que fue mi intervención en la defensa material cuando usted me permitió un largo tiempo y que, por supuesto, es mucho más completa que este resumen. No tomé iniciativa de buscar personas, pedí verificaciones. Nunca instruí que se ofrecieran beneficios o se pidiera mentir o guardar silencio. Yo no podía hacer verificaciones de las declaraciones que llegaban. ¿Cómo la señora afirma que yo debí verificar antes de enviar algo a la corte? Ahí estaría yo intentando sustituir a la justicia. Miren, aquí Uribe dijo la primera mentira. Pero es que mire que Uribe es un tipo muy diplomático y que tiene buena retórica, no se puede negar, pero aquí Uribe dijo la primera mentira. Él dice que no intentó presionar a la justicia ni tampoco presionar a quienes estaban testificando. Pero miren, la misma corte definió a la señora Deyanira Gómez Sarmiento, la expareja del testigo Monsalve, y la misma corte comprobó que el abogánster Diego Cadena
presionó por orden de Uribe a la señora Deyanira Gómez Sarmiento para que se retractara. Y acá hay algo muy delicado, que recuerden ustedes que hubo un tema asociado con los testigos que han sido claves en procesos contra Uribe o contra su familia. Recordemos a Areiza, un testigo que fue asesinado en Bello, Antioquia, y que fue testigo no solamente en contra de Uribe y de la familia de Uribe, sino también que fue testigo contra el condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos. Ya van 15 testigos asesinados que han sido claves en procesos contra Álvaro Uribe Vélez o contra familiares de Álvaro Uribe Vélez, como Santiago Uribe Vélez, el creador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, o contra Mario Uribe Escobar, el primo de Uribe, que fue condenado por parapolítica, que también tuvo que ver con el enriquecimiento de agroingresos robo seguro, y que también Salvatore Mancuso lo mencionó como patrocinador de grupos paramilitares. Entonces, yo no quiero o no quisiera estar en el lugar de Monsalve o de Yanira Gómez Sarmiento, porque, o sea, ser testigo en contra de esta gente es muy peligroso. Y esta señora de Yanira fue presionada con amenazas por parte del abogánster Diego Cadena, y por eso la corte la declaró víctima del proceso y el abogado penalista Miguel Ángel del Río empezó a defenderla. Entonces miren aquí Uribe cómo mintió. Y ahora va a decir Uribe que fue que Diego Cadena presionó a Deyanira por iniciativa propia, que así como pasó con los falsos positivos, no, es que los militares son manzanas podridas que les dio por matar a 6.402 inocentes y presentarlos como guerrilleros y ponerle la bota al revés. Entonces ya Uribe va a manipular otra vez, como lo hizo con el tema de los falsos positivos, de las chuzadas del DAS, de agroingresos robo seguro y de la parapolítica. Uribe definitivamente es un mago del discurso, pero una de las cosas importantes que tiene el análisis del discurso es leer entre líneas y ver que Uribe trata de victimizarse y con esto ha logrado convencer a millones de personas. Escuchemos otro pedacito de lo que dijo Uribe. Mandaba todo a la corte sin sesgo, con la advertencia de que se le pedía a la corte que verificara, era la competente. El Twitter, tan mencionado, en el cual pedía información sobre las gestiones del doctor Cepeda en las cárceles, también pedía que si algo tenían que decir en mi contra, lo dijera. En varias ocasiones, la señora juez ayer ignoró esta parte del Twitter. Lo leyó, simplemente lo dijo sin esta última parte. Lo utilizó para apoyar su afirmación de que mi interés era maltratar al senador Cepeda, cuando aquello de lo cual se trataba era defender mi honra, atacada durante tantos años por el senador Cepeda y sus amigos políticos. Miren que acá Uribe se victimiza otra vez, porque dice que el senador Iván Cepeda ataca su honra con sus amigos políticos. Pero, ¿qué es atacar la honra de Uribe? Si Uribe fue presidente en la época en la que históricamente se han presentado más falsos positivos. Si Salvatore Mancuso habló ante la JEP de cómo militares, policías y paramilitares se unían para hacer falsos positivos. Y no solamente falsos positivos como aquellos de coger a cualquier campesino o persona pobre, ofrecerle un trabajo y después matarla y vestirla como guerrillera para presentar resultados, sino también otro tipo de falsos positivos, como los que dijo Salvatore Mancuso. Por ejemplo, coger un asesinado por los paramilitares, un guerrillero verdadero, y entregárselo a las fuerzas militares y estas presentarlo como paramilitar para disimular esa alianza macabra que ha habido entre fuerzas de policía, militares y paramilitares en Colombia. Entonces,
él dice que es un perseguido, pero se le olvida que él recibió dineros de alias La Gata, la mafiosa que está presa por lavado de activos y por homicidio. Se le olvida a Uribe que él tiene gran parte de su bancada condenada por parapolítica. Se le olvida al señor Uribe que tiene gran parte de su familia condenada por parapolítica. Su primo Mario Escobar, su hermano Santiago Uribe Vélez por el tema de los 12 apóstoles. También está Dolly, la cuñada de Uribe, y la sobrina de Uribe, condenadas por tener vínculos con el cartel de Sinaloa. Entonces, si miramos la historia de Uribe, es hijo de Alberto Uribe Sierra, otro que fue denunciado por ser narcotraficante en el libro del periodista Fabio Castillo que se llama Los jinetes de la cocaína. Entonces Uribe dice que Cepeda es el que trata de dañarle la honra a él cuando un montón de investigadores y un montón de testigos y de pruebas vinculan a Uribe o con el cartel de Medellín como narcotraficante 82 cuando era director de la Aeronáutica Civil, vinculan a Uribe con las masacres de Laro y la Granja. Uribe mismo defendió las Convivir a capa y espada, a sabiendas de que las Convivir eran organizaciones llenas de paramilitares, y eso no lo dijo solamente Mancuso. O sea, desde los 90s hasta el mismo expresidente Iván Duque Márquez, que era antiuribista como su padre, pero luego se volvió santista y después uribista, el mismo Iván Duque Márquez sacó un artículo de prensa diciendo que Álvaro Uribe era cómplice de paramilitares con el tema de las Convivir. Hasta Iván Duque Márquez, que lo hemos considerado como un idiota, pero no es idiota del todo. Yo pienso más bien que es un vendido, porque Iván Duque Márquez en los 90 sacó un artículo de prensa hablando de esta clara relación entre Convivir y paramilitares, algo que fue claramente en la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Entonces miren, son muchas cosas que Uribe trata de ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Que el colombiano promedio ve esto y dice, ay, qué pesar de Uribe, ay, es que Uribe es un hombre honorable, ay, es que Iván Cepeda persigue al pobre de Uribe, cuando Uribe tiene un montón de gente que lo tiene ahí contra las cuerdas. El hacker de la fiscalía lo tiene contra las cuerdas. Daniel Mendoza, el de la serie Matarife, contra las cuerdas. Gonzalo Guillén contra las cuerdas. Beto Coral en Estados Unidos con la justicia contra las cuerdas. Iván Cepeda contra las cuerdas. Daniel Coronel contra las cuerdas. Lo que ha salvado a Uribe de la cárcel es tener una Fiscalía General de la Nación amiga y una Procuraduría amiga. Y Uribe sabía que si se quedaba como senador, la Corte Suprema de Justicia iba a actuar conforme a la ley, y por eso Uribe renunció a su curul como senador solo para ser investigado por sus amigos títeres de la Fiscalía, y le está funcionando hasta que dure esta Fiscalía. Miren la otra mentira que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez ayer, para que ustedes vean el nivel de manipulación que utiliza en su discurso. Pero la señora juez desconoció lo que aquí se trajo de pedido del senador Cepeda, un Twitter del senador Cepeda, para que le dieran información sobre violaciones de derechos humanos por parte del ESMAD. A mí me restringen el Twitter, lo presentan recortado, que hay inequidad en el tratamiento a ambos. El antecedente de mi Twitter tiene unos reclusos declarantes traídos por Wilson Molina, que nunca busqué, que declararon en 2014 contra el senador Cepeda por beneficios que les habría ofrecido para acusarme. En 2018, en vísperas electorales, el magistrado Barceló le dio inhibitorio al senador Cepeda y compulsó copias en mi contra. Decisión esta con la que crearon, doctor Montealegre, una máquina para destruir mis derechos a la reputación y al ejercicio político. Y hay otras comparaciones. Una ONG de la cual es aportante el senador Cepeda entregó dinero a la familia de Monsalve,
Además, el senador Cepeda intervino para evitar el traslado de Monsalve a la cárcel de Valledupar, y en la cárcel de Estados Unidos se ofrecieron beneficios para denunciar los vínculos de los hermanos Uribe con paramilitares. De la declaración de prensa del doctor Retureta se infiere que la oferta no fue ilegal porque no se pidió mentir o callar, pero eso que se acepta para aquel lado se niega para el lado mío. El tratamiento que da la señora juez ignora estos elementos que están todos en el expediente. Mientras no se pudo verificar el teléfono del senador Cepeda para conocer todas sus comunicaciones y le aceptaron la excusa del supuesto daño, mi teléfono fue interceptado en más de 21.000 ocasiones durante 30 días. Ese dato que está dando Uribe es impresionante. O sea que el teléfono de él fue interceptado 21.000 veces en 30 días. Una cosa de locos. Y definitivamente Uribe es un mago de la palabra, pero aún así él está diciendo que el magistrado Barceló es corrupto y que estaba mangualado con Iván Cepeda para perjudicarlo. Pero lo que está hundiendo a Uribe no es eso. O sea, no es que Barceló le haya creído a Iván Cepeda y que Iván Cepeda haya pasado de acusado a acusador. Porque recordemos que el que inició este proceso fue Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda. Y a Uribe se le volteó la torta. Y Uribe terminó de acusador a acusado. Y fue Uribe el que terminó detenido en el año 2020. Y el señor Iván Cepeda quedó como víctima del proceso. Porque en este momento el que corre peligro de ir a juicio no es Iván Cepeda, es Álvaro Uribe Vélez. Y si el abogado Reinaldo Villalba Vargas, que fue representante de las víctimas en las masacres de Cajamarca y Chengue, que fue también representante de las víctimas de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Huila, que fue abogado del periodista asesinado Guzmán Quintero y del sindicalista asesinado Jorge Ortega y del mismísimo Carlos Pizarro León Gómez, si el señor Reinaldo Villalba está todavía en el proceso, no es para defender a Iván Cepeda de juicio, de imputación o de cárcel. Si el señor Reinaldo Villalba Vargas está en el proceso, es porque representa a una víctima del proceso que es Iván Cepeda. O sea, no sabemos si Uribe va a llegar a juicio, eso lo definirá el Tribunal Superior de Bogotá. No sabemos si va a llegar a una fiscalía que realmente actúe como fiscalía y no como abogados de Uribe. Pero lo que sí sabemos es que Iván Cepeda no va a pagar cárcel por esto, ni va a ser imputado, ni va a ir a juicio. Ya Iván Cepeda quedó por fuera del proceso. Porque las interceptaciones telefónicas que tiene la Corte Suprema de Justicia y que en este momento la juez 41 está enviando al Tribunal Superior de Bogotá y que lamentablemente va a volver a la Fiscalía de Barbosa, indican que el que incurrió en soborno y en fraude procesal fue el señor Álvaro Uribe Vélez. Y por eso Uribe trata de vendernos la idea de que él es una víctima, que Iván Cepeda se confabuló con Barceló, que Reinaldo Villalba está defendiendo un victimario, cuando ya Iván Cepeda quedó fuera del proceso en términos de victimario. Iván Cepeda quedó en el mismo nivel de la señora Deyanira Gómez Sarmiento, a la que la revista Semana le trató de hacer un montaje diciendo que era parte de las FARC. Y yo no sé por qué la señora Deyanira Gómez no denuncia a la revista Semana, porque eso sí fue una calumnia evidente. Y esta señora Deyanira fue declarada víctima por la Corte. Entonces aquí
lo que se define es la situación de Uribe. La situación de Cepeda ya está definida, la situación de Deyanira ya está definida y todo apunta a que el Tribunal Superior de Bogotá, que no va a hacerle caso a la Fiscalía y a la Procuraduría y a decir, no, es que la Corte interceptó ilegalmente a Uribe. Imagínense el lío que se arma donde diga, no, es que la Corte interceptó ilegalmente a Uribe. No, la Corte estaba investigando y en medio de esa investigación se encontró una llamada de Uribe y Uribe se victimiza diciendo que lo interceptaron 21.000 veces en 30 días. Algo que en este momento no tiene cómo comprobar. O sea, ¿cómo comprueba Uribe que lo interceptaron? Pero fue la Corte Suprema de Justicia la que se encontró estas llamadas en medio de investigar a las personas implicadas, que ese es su trabajo, investigar. No fue algo ilegal como estaba diciendo el procurador Vladimir Cuadro o el fiscal Javier Cárdenas, fue algo totalmente legal, tanto así que las mismas interceptaciones se usaron contra el abogado que ya está jodido, Diego Cadena. Entonces, si estas interceptaciones no fueran legales, pues tampoco se podría hacer algo contra Diego Cadena, el que ya está totalmente hundido. Entonces, la justicia es selectiva. Entonces, son legales contra Diego Cadena, pero contra Uribe son ilegales. No, la Fiscalía miente, la Procuraduría miente y el Tribunal Superior de Bogotá no va a tener que ser antiuribista para tomar una decisión, porque es que los hechos están hablando por sí solos. Ni la juez 41 tuvo que ser antiuribista para tomar una decisión, porque es que cuando los hechos hablan por sí solos, no es necesario tener una ideología para tomar una decisión ecuánime, conforme a la ley, y por eso Álvaro Uribe quiere engañar tontos con estas victimizaciones que son costumbre en su discurso. Escuchemos lo que dijo Uribe en esta parte final. Por equivocación que reconoció el funcionario que interceptaba, pero se empeñaron en la Corte en que eran legales. Señora juez, bueno, Uribe se quedó sin palabras ahí, se quedó sin audio, pero la parte más interesante fue cuando Uribe se enojó con la juez 41, y esa es la parte que quiero que analicemos. Uribe se enojó con la juez y vamos a escuchar esa parte que me parece muy interesante. con honestidad, todo sin filtrarlo lo hacía llegar allá. Sin embargo, el parámetro del doctor Cepeda es diferente. Lo que él presentó, que no lo verificó, que los mismos declarantes después dijeron que era por rumores o que nada tenían contra mi persona. En este caso no se le ocurre decir que con esas declaraciones sin verificar pretendieron engañar a la justicia. Yo no las verificaba, las mandaba a la Corte, pero engañaba a la justicia. Aquí no las verificaban. Resultaba que se echaban para atrás o las acomodaban. No eran exactamente iguales a los originales, pero nada se decía de engaño a la justicia. Se ignora que de Diego Cadena nada me dijo sobre el tema de los pagos a Vélez. Pero además, él confirmó ante la Corte y ante la Fiscalía, y qué bueno que yo tenga la oportunidad de decirlo esta noche, que eso me lo dijo muy tarde. ¿Cuándo me lo dijo? Ya la fecha la citó esta noche el doctor Lombana, el 19 de julio de 2019, en presencia del doctor Hernán Cadavid, en la oficina del Congreso de la República. Por favor, 19 de junio del 2019. El doctor Cadena había dejado de trabajar como mi abogado investigador a mitad del año 18. Esta información me la trae el 19 de junio del 19. Fue reemplazada primero por una niña investigadora que trajo el doctor Granados y después por el doctor Franklin Guevara, que continuó en esa tarea y que empezó en septiembre de ese año 18. 2 visitas del doctor Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez.
una del 18. Mi intención no es, pero ya llevamos, 5 minutos, doctor, para que usted concluya. Bueno, el punto 59 son 74. Le voy a leer más rápido si puede. No le leo más rápido que no puedo hacer como ese equilibrio entre las partes. Yo está bien, señora juez, lo entiendo. Yo procuro hacerlo muy rápido. Correcto. 5 minutos, doctor Uribe. En alguna de las visitas, de esas 2 visitas, octubre del 17, Diego Cadena y Carlos Enrique Vélez hablaron del trámite judicial que para la entrega de unos fusiles a la Fiscalía. Según Cadena, a petición de Vélez. Diego Cadena me informa en la llamada del 3 de mayo del 18. Poco después, el doctor Cadena salió de prestarnos esos servicios. El 9 de abril del 18 ya había hablado de ese trámite, sin que yo lo supiera, con el fiscal Álvaro Rodríguez. Diego Cadena no me habló de eso antes ni me pidió autorización. Bueno, Uribe es muy hábil, o sea, está tratando de separarse de Diego Cadena porque Diego Cadena está embalado porque ustedes saben que él presionó a la señora Deyanira Gómez Sarmiento para que se retractara de un testimonio y por eso Cadena está hundido. Entonces Uribe lo que está tratando de hacer es desmarcarse de Cadena. Incluso hay un video que compartió Daniel Coronel, en donde el abogado de Uribe suplente, que es Jaime Lombana, porque el titular es Jaime Granados Peña, Jaime Lombana habla pestes de Cadena. Incluso se enoja el señor Lombana con Uribe, que cómo puede tener un abogado tan nefasto como Cadena. Y también habla mal del abogado Abelardo de la Espriella, y al señor Jaime Lombana le da mucha rabia porque Cadena estaba revisando un proceso que él llevaba y se enoja Lombana con Uribe públicamente. Y como Cadena ya está hundido, entonces Uribe está tratando de desmarcarse de Cadena y así no asumir la responsabilidad respecto a la víctima presionada de Yanira Gómez Sarmiento. O sea, uno puede estar a favor o en contra de Uribe, pero no se puede negar que Uribe es un tipo muy inteligente, que sabe manejar bien la retórica, pero lamentablemente para Uribe esto no se resuelve con retórica y con palabras bonitas. Esto se resuelve con la ley y con los hechos. Vamos a escuchar la parte final de lo que dijo Uribe ayer y que de nada sirvió porque igual el proceso continúa y Uribe está muy cerca de ir a juicio. Voy a pasar aquí puntos para cumplir esto. Bueno, Uribe tiene 74 puntos para aclarar y sería interesante hacer una clase solo para analizar discursivamente esos 74 puntos, que entre otras cosas Uribe tuvo que prescindir de algunos de ellos. Pero miren que esto es un proceso muy denso. Ayer duró de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, o sea, fueron 14 horas, en las que netas fueron 13 horas de deliberación entre 8 partes, 4 a favor de Uribe y 4 en contra de lo que defiende Uribe. Entonces, mire, fue una cosa muy sabrosa y ahorita vamos a hacer el resumen de todo, así que esperen muy pronto las conclusiones. No se analizó la declaración de alias Víctor en proceso anterior y diferente. Víctor acusó al senador Cepeda de ofrecerle beneficios para que nos acusara. El magistrado Barceló archivó ese proceso poco después de llamarme a indagatorio. Harrington Mosquera, los detalles sobre horarios, que inconsistencia sobre la hora. Ahí están las horas de la llamada de mi teléfono al doctor Fabián y la hora del mensaje de Juan Manuel Daza. Claro que Harrington Mosquera estaba en Pacho. Nunca yo lo había conocido. No hay una sola prueba de manipulación ni de oferta de beneficios. Se mandó a la corte como todo para que verificara. La señora juez dice
que yo debía haber verificado antes de enviar a la corte. Yo no tengo esas facultades. Se me acusa de urgencia. Claro que la tenía en defensa de mi honra, de mis derechos políticos. Por supuesto, ya algo dije. Caso aquí ha sido también muy grave lo que se pretendió decir del doctor Lombana. No se sancionó a Miguel del Río, que mintió para engañar a la justicia 2 meses y medio después de que expliqué lo del incidente del Twitter. Daniel Coronel anticipó esta negativa. Las filtraciones desvirtúan la imparcialidad. A mí me da mucha tristeza, señora juez, y tengo 2 numerales para terminar. Haberle escuchado ayer a usted acusarme de paramilitar. Me da mucha tristeza. Miren, aquí Uribe está mintiendo. La juez 41 jamás acusó a Uribe de paramilitar. O sea, ella leyó unos expedientes en donde Uribe ha tenido unos escándalos por parapolítica, y también recordemos que el abogado de Uribe, Jaime Granados, intentó salvar al hermano parapolítico de Uribe, aunque él es más paramilitar que parapolítico, Santiago Uribe Vélez, y fracasó. Jaime Granados fracasó al tratar de defender al coronel Alfonso Plazas Vega, y también fracasó al defender a Santiago Uribe Vélez. Entonces, en ningún momento, si usted le pone atención a todo lo que dijo la juez 41, ella no lo acusó de paramilitar, pero sí mencionó todos los elementos en los que Uribe ha sido relacionado con parapolítica. O sea, no es ella la que lo acusa, son los hechos. Todo lo que es parapolítica y paramilitarismo conduce a los caminos de Uribe, sea por Don Berna, por Salvatore Mancuso, por Jorge 40, sea por el hermano Santiago Uribe Vélez, sea por el condenado por parapolítica Mario Uribe Escobar el primo, o sea también por Noguera, el que llenó el DAS de paramilitares en el gobierno de Uribe. O sea, todo conduce a Uribe. Uribe va a terminar demandando a medio país, y ahora será que va a demandar a la juez 41 por acusarle de paramilitarismo. Qué extraño. Usted lo hace al dar credibilidad al señor Monsalve. Bueno, ella dice que Monsalve le dicen el guacharaco. O sea, porque ustedes saben que la hacienda de las Guacharacas, muy asociada también con la familia Uribe Vélez, ha sido un nido de narcotraficantes y paramilitares. Entonces, a Monsalve le dicen guacharaco. Y la juez le cree la declaración a Monsalve, y por eso ya Uribe dice que la juez lo está acusando de paramilitarismo. Es que un juez está para interpretar, y lo que dijo Monsalve fue muy claro y compromete bastante a Uribe, así como lo que dijo Mancuso. Entonces, eso no significa que sea un invento de la juez. Y ahí es en donde Uribe se enoja. Esta es la parte donde Uribe se enoja. Póngale cuidado. No obstante que presidió el gobierno que desmontó el paramilitarismo. Otra mentira. El gobierno de Uribe no desmontó el paramilitarismo, lo fortaleció. ¿O ustedes creen que el Clan del Golfo no es paramilitarismo? Las tales Águilas Negras no son paramilitarismo. O sea, Uribe no desmontó el paramilitarismo. Y otra cosa, si algo demuestra lo que dijo Salvatore Mancuso, lo que ha dicho Don Berna, lo que ha dicho Jorge 40, es que el paramilitarismo trabajaba de la mano con la policía y el ejército en la época del gobierno de Uribe. O sea, ¿cómo va a desmontar a alguien que trabaja contigo? Que haya extraditado a algunos paramilitares para silenciarlos no significa que los haya desmontado. Incluso recordemos que Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna fueron extraditados y que fueron traicionados por el prófugo de la justicia, el uribista excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, que la revista Raya publicó 12 audios en donde se muestra que Álvaro Uribe Vélez, la presidencia como tal de él, y el excomisionado
Luis Carlos Restrepo, hablaban con paramilitares como Jorge 40 y Salvatore Mancuso como si fueran compinches y con estrategias para burlar la Corte Penal Internacional y para manipular un acto legislativo en el Congreso para burlar una petición de la Corte Penal Internacional. Entonces van a ir a decir Uribe que él desmontó el paramilitarismo cuando él trabajó con él y cuando se vio acorralado por Estados Unidos los extraditó, traicionándolos, porque los usaron para reelegirse. O sea, no solamente usaron el fraude de la GIS política, en donde Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior de Uribe, Diego Palacio, ministro de Protección Social y Salud de Uribe, Echeverry, un empleado del Departamento Administrativo de la Presidencia de Uribe. Estos tres sobornaron a Teodolindo y a Gis Medina para reelegir a Uribe fraudulentamente, no solamente con la GIS política, sino también con la parapolítica, porque si algo demuestra la denuncia en Twitter de la revista Raya, es con esos 12 audios, como Luis Carlos Restrepo, funcionario del gobierno de Uribe como comisionado de paz, hace negociaciones mafiosas con Jorge 40 y con Salvatore Mancuso para, con la promesa no cumplida de no extraditarlos, decirles que la única forma que se salvaban de la extradición era reeligiendo a Uribe. Entonces reeligen a Uribe y no les cumplen la promesa a los paramilitares y aún así los extraditan. Entonces miren ustedes cómo miente Uribe diciendo que él desmontó el paramilitarismo. Falso. Como usted, hija de los Llanos Orientales, lo sabe de fuente directa. Los Llanos Orientales, allí donde los informes de inteligencia publicados refieren a la señora Deyanira Gómez como integrante o servidora de FARC. Señora, miren, está calumniando a una señora que ya fue declarada víctima del proceso como Deyanira Gómez Sarmiento de hacer parte de las FARC, la misma calumnia que le hizo la revista Semana. Si esa señora realmente hubiese hecho parte de las FARC, o sea, ya la tendrían ahí, porque esa señora ¿qué poder tiene para defenderse? Entonces miren, está revictimizando a la pobre Deyanira Gómez Sarmiento, que fue presionada por Diego Cadena a retractarse y que ya la Corte la declaró víctima. Y este Uribe sigue diciendo que esa señora hace parte de las FARC. Entonces miren ustedes el nivel de manipulación de este discurso. Que funge como víctima. Me da mucha tristeza. O sea, ella no funge, fue la Corte la que la definió como víctima. Y por eso Miguel Ángel del Río lo está demostrando, que ella fue víctima. O sea, dice que funge como víctima, no funge. La Corte la decretó víctima. Miren ustedes cómo falsifica la realidad con palabras el señor Álvaro Uribe Vélez. El ribete político de este proceso. ¿Por qué? Porque Colombia ha sido un país con una gran reputación de instituciones. O sea, Colombia puede tener reputación de instituciones, pero de instituciones como el DAS, que se han prestado para chuzar magistrados opositores, para usar paramilitares y cometer magnicidios, como el magnicidio a Luis Carlos Galán, a Carlos Pizarro León Gómez y a Bernardo Jaramillo Osa. Sí, claro, en Colombia hay unas instituciones, pero que están al servicio de la mafia. La Fiscalía y la Procuraduría al servicio de Uribe. Entonces, va a decir acá Uribe que estas instituciones son la panacea, ¿no? Instituciones muy cuestionadas, que también han tenido que ver con falsos positivos, como las fuerzas militares de su gobierno. Falsos positivos que se incrementaron de una manera impresionante. Nunca en la historia de Colombia hubo tantos falsos positivos como en el gobierno de él. Y de nada sirven las instituciones cuando están permeadas por narcoparamilitarismo. Y cuando se va metiendo la política en la justicia. Bueno, y es muy chistoso que Uribe diga que la política se mete en la justicia y él, no solamente en sus 8 años de gobierno, sino de lo que lleva de expresidente, él lleva bregando a meterse en la justicia. Recordemos que él se reelige con el fraude de la GIS política. Y con esto vemos que él trató de atacar las cortes, y si no es por la corte en el 2010, el tipo se hubiera podido reelegir otra vez. Entonces, Uribe
es el menos indicado para decir que la política que se mete en la justicia, porque el uribismo fue meter la politiquería en la justicia y ya lo hemos visto con una gran cantidad de escándalos. Y lo más chistoso de todo, que el gobierno que más presionó la justicia, que la chuzó con el escándalo comprobado de las chuzadas del gas, el gobierno que chuzó a magistrados que estaban haciendo bien su trabajo, ese mismo gobierno dice que la politiquería se mete en la justicia. Es increíble el nivel de descaro que hay aquí en las palabras del expresidente Uribe. Se debilitan las instituciones democráticas. Basta observar a la bancada de la defensa. Aquí lo acreditan las referencias elogiosas al ministro Iván Velázquez, a Juan Carlos Giraldo, al doctor Cepeda, y a mí se me pone de partícipe de sobornos y engaños a la justicia, pero sin pruebas. Hombre, si no hubiesen pruebas, hace rato te hubieran absuelto. O sea, Barceló no te hubiera metido a la cárcel en el 2020. O sea, si no hubiese pruebas, este proceso ya no llevaría 5 años. O sea, él dice que no hay pruebas. ¿Cómo así que no hay pruebas? Es un proceso con un gran ingrediente político, en el cual sancionan a Álvaro Hernán Prada por escribir un artículo político en mi defensa en un periódico del Huila. Es un proceso político. El doctor Barceló, ponente inicial y presidente de la Corte, llamó a quienes intervenían en un programa político de radio el día que me notificó la indagatoria y les dijo que me tenían agarrado y que por eso yo renunciaba al Congreso. Un proceso político que le hace daño a la solidez institucional de Colombia, en el cual los magistrados Barceló y Hernández salieron en la televisión a hacer agitación política contra mi persona. Aquí hay temor a los magistrados que me encarcelaron, inducidos por el magistrado Reyes, contratista de Juan Manuel Santos, en el proceso de La Habana, del cual yo fui opositor. Gracias, señora juez. Eso fue lo que dijo Uribe, que Barceló, Hernández y Reyes, que son santistas, que son politiqueros, que no son jueces, pero él está tratando de desviar la atención y con esto él dice que él es inocente, que porque los jueces están politizados, pero a él se le olvida que la fiscalía está politizada por el uribismo, que Javier Cárdenas lo demostró con su discurso sesgado, que el procurador delegado, el Vladimir Cuadro, que fue abogado de alias La Gata, también está politizado, y que cuando él era presidente y salieron este montón de escándalos como falsos positivos, chuzadas del DAS para política, Reficar y demás, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes también estaba politizada y congeló todos esos archivos en contra de él. Entonces, es muy chistoso que él diga que estos magistrados están politizados, pero las pruebas están ahí. Son miles de páginas con pruebas y hay pruebas no solo testimoniales, sino pruebas materiales, grabaciones telefónicas, y él dice que eso no son pruebas, pero vamos a ver qué dice el Tribunal Superior de Bogotá y cómo termina este proceso. Y llegó el momento de las conclusiones y yo solo tengo 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera: el fiscal Javier Cárdenas, que reemplazó a Gabriel Jaimes en este proceso, que es el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, está totalmente parcializado a favor de Uribe, diciendo que el proceso debe ser precluido, que por qué la Corte tomó pruebas de manera ilegal, cuando si hay algo que está demostrado es que la Corte tiene la potestad para interceptar llamadas cuando está investigando a alguien, en este caso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así que la Fiscalía y la Procuraduría, en cabeza del abogado del procurador Vladimir Cuadro, que fue abogado de alias La Gata, también dice lo mismo, que la Corte cogió las pruebas de manera ilegal. O sea que no les queda otro camino que tratar de falsificar la prueba y de falsificar la autoría de la Corte, como aquí lo está haciendo Uribe,
diciendo que Barceló, Hernández y Reyes están politizados, como si el fiscal Javier Cárdenas, el procurador Vladimir Cuadro, no estuvieran también politizados, y muy politizados. Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados escandalosos, Granados por haber defendido al coronel Alfonso Plazas Vega, reconocido culpable y condenado por el terrorismo de Estado en el Palacio de Justicia, y Jaime Lombana, el famosísimo de las 14 cuentas bancarias en Curazao, el detenido varias veces en Nueva York, el que en estado de embriaguez amenazó a Jorge Matos en el 2020. Este mismo Jaime Lombana y Jaime Granados dicen que defienden a Uribe porque creen ciegamente en él, y con unas leguleyadas trataron de tapar la gran cantidad de pruebas que han presentado Reinaldo Villalba Vargas, Luis Eduardo Montealegre, Miguel Ángel del Río y Jorge Fernando Perdomo. Bueno, y la última conclusión, que no se sabe cómo va a terminar esto, pero lo que sí se sabe es que la Fiscalía va a ser clave en este proceso y que en febrero probablemente hay cambio de Fiscalía. Entonces, de eso va a depender que el proceso se siga congelando o que el proceso siga avanzando. Muchas gracias a la gente que nos acompañó este rato. Hemos dado argumentos de todo tipo, hemos mostrado las 8 partes que hicieron parte de la audiencia, 4 a favor de Uribe y 4 en contra de Uribe, y es triste que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación sean la Fiscalía General de Uribe y la Procuraduría General de Uribe, o sea, que defendían con más ímpetu y con más pasión a Uribe, la Fiscalía y la Procuraduría, que los mismos abogados de Uribe, Granados y Lombana. Y eso demuestra que lo que hizo Uribe es cierto, pero que aplica para él. O sea, que la justicia está politizada, pero a favor de él, por el lado de la Fiscalía y de la Procuraduría, y que Barceló, Hernández y Reyes no inventaron algo raro, simplemente se basaron en interceptaciones tomadas de manera legal, y tanto así que hay un expediente de miles de páginas que así lo demuestra, y que el Tribunal Superior de Bogotá lo debe revisar, y que esperamos que se haga justicia y que paguen los que tengan que pagar, así sea el mismísimo expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final. Mi nombre es Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, investigador del conflicto armado, autor de 2 tomos con un equipo de investigación que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Este proyecto de Universidad Nómada nació hace 6 años con el propósito de fomentar la memoria histórica, el pensamiento crítico, y por eso hemos creado más de 40 cursos, casi todos relacionados con historia de Colombia, historia del conflicto armado, política, geopolítica, literatura y otros temas de interés como el enfoque de género y también el inglés. Invito a la gente a que se suscriba al canal. Todos los días hacemos clases en vivo y en directo, clases de argumentación, de pensamiento crítico, de historia de Colombia, de política, de geopolítica, con el mayor rigor posible y basado en investigaciones como esta que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, una investigación que fue publicada por la Universidad Católica de Cali. Así que espero que sigan viendo este canal. Me pueden escribir al número 319-584-0680 si están por fuera de Colombia, con el indicativo más 57. Les repito, me pueden marcar al número 319-584-0680 para las personas que quieran hacer parte de nuestros grupos de WhatsApp, de nuestras clases presenciales, y que también quieran seguir conociendo datos de la historia no contada de Colombia.
de masacres como a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, de la Navidad Negra en Pasto, que es la cara oscura de Simón Bolívar, de la masacre en las Bananeras, del genocidio a la Unión Patriótica y de los falsos positivos, hechos que los medios tradicionales tratan de ocultar. Así que nos vemos mañana, que vamos a montar una clase presencial de pensamiento crítico para hablar del tema del racismo, de la interculturalidad y de los procesos electorales y políticos en Colombia en los últimos años y cómo se han usado las redes sociales para esos procesos interculturales y políticos. Así que mañana estén pendientes del canal, que voy a montar esa clase presencial en varias partes, así que estén muy pendientes. Y por último, les recuerdo los horarios que tenemos en la Universidad Nómada. Horarios que siempre son de noche, pero hoy, dada la premura y la importancia del tema de Uribe, había que trabajarlo a esta hora, pero usualmente hacemos clases en vivo y en directo en este canal y en el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube, para que también se suscriban ahí a Wilmer Alberto Zuleta López, pero usualmente los lunes tenemos la clase de Pensar la Historia, una clase que es presencial y que la montamos en el transcurso del día. Los martes tenemos la clase de poesía con el colectivo Habitares, que hemos tenido unas jornadas maravillosas, y los miércoles usualmente tenemos la clase de política y medios de comunicación, que ahí hablamos de cómo los diferentes medios venden las noticias y manipulan algunos con falacias. Los jueves tenemos el curso de geopolítica, pero hoy, teniendo en cuenta la premura del hecho, hoy repetimos la clase de política y medios de comunicación, pero usualmente los jueves tenemos la clase de geopolítica para hablar de la política colombiana y la política internacional, y los viernes la clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías, los sábados pensamiento crítico desde la infancia, y los domingos tenemos especiales de veladas poéticas y de análisis tácticos. Bueno, gracias a la gente que se quedó hasta el final. Y acá tenemos un lema, y es buscar una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto, y gracias por haber compartido este rato, y espero que sigan viendo todo el contenido que tenemos en la Universidad Nómada. Tenemos más de 1500 videos educativos, y el próximo 31 de julio cumpliremos 6 años de dar clases gratis, tanto en redes sociales como Facebook. En Facebook tenemos la página Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita, y también en los perfiles de Facebook de Wilmer Alberto Zuleta López. Vamos a cumplir 6 años de dar clases gratis, porque solamente el pueblo salva al pueblo, y el pensamiento crítico, la memoria histórica y la verdad siempre serán nuestras banderas, porque no nos hemos vendido. Gracias a Charlie Rin, a Ere, a Rockefeller, a Espectro, a Jaime, a toda la gente que se quedó hasta el final, y esto aquí no termina. Esperen pronto noticias, porque mañana en la clase presencial de pensamiento crítico vamos a seguir compartiendo verdades ocultadas por los medios manipuladores en Colombia. Así que mucho ojo, que se vienen nuevos videos. Gracias Olga, gracias Luz, gracias a toda la gente que se quedó hasta el final, y nunca olviden que la democracia la construye el pueblo. Más que los políticos, el pueblo es el que construye la democracia, y la educación es el motor del desarrollo para construir una democracia deliberativa. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.